y ya tenemos a nuestro columnista especial, Walter Gómez, para hacer la habitual columna Conociendo Nuestros Derechos. Muy bienvenido, Walter. Hola, buenas tardes, Nadine, y a toda la audiencia. Hoy para hablar de un tema que ocupó los medios hace un par de semanas, que tenía que ver con que en Japón reducían la jornada laboral. Dijeron, los japoneses van a trabajar 4 días. ¿Por qué? Bueno, hubo una empresa que inició con esto. Japón hace unos años que inició una política de reducción de la jornada laboral con bastantes fundamentos, la mayoría muy concretos, como son ellos, otros discutibles. Pero lo que pasó es que una empresa japonesa redujo un día la jornada laboral, es decir, pasaron a trabajar 4 días, de lunes a jueves. Al tiempo hace un análisis y determina que había mejorado la producción, había aumentado significativamente, también que había de manera notoria, se había reducido el costo que tenía la empresa en papelería, en electricidad, es decir, fue conveniente. Esto originó una ola mundial donde se volvió a poner en tapete la jornada laboral. La jornada laboral se discute siempre en el primer mundo, no así en los países subdesarrollados, que por ejemplo Argentina hace 100 años prácticamente que no la discute, 90 años. Porque Argentina tiene la jornada laboral que todos conocemos, las 8 horas diarias o las 48 semanales. ¿Por qué? Porque la jornada laboral no se cuenta como estamos acostumbrados nosotros cuando hablamos de jornada día por día. La jornada nuestra tiene la variable días y la variable semana. Son 48 horas semanales, 8 horas diarias. Claro, nos parece natural, desde 1929, desde la época de Irigoyen, tenemos regulada esa jornada laboral, fueron las primeras regulaciones. El mundo tiene 100 años de regulación de esta jornada laboral a partir del Tratado de Versalles en Europa, después de la Primera Guerra Mundial. Pero, hete aquí que en Argentina quedó congelado esto, pero en el resto del mundo no. Y esto se une con aquellos que está muy de moda en Facebook, en Twitter, acusar a cualquiera de vago y decir que los problemas del país son porque no se trabaja, porque los argentinos son vagos. Generalmente los que dicen eso están cómodamente sentados en una sillita con su computadora, pero en las redes nada más. Mandan a los demás a agarrar la pala, pero me preguntaría cuántas veces la agarraron ellos. Pero no obstante, cuando vamos a la jornada laboral nos damos cuenta que la Argentina es uno de los países que tiene la jornada laboral más amplia, más extensa. Entonces, cuidado porque ahí hay una contradicción. El resto del mundo tiene jornadas laborales más cortas, 44 horas. La Comunidad Económica Europea, que tiene un promedio de 40 horas, siendo Estonia, que tiene 42,3 horas semanales. Si miramos cuáles son los países que tienen las 48 horas semanales, vamos a encontrar a los países subdesarrollados y del tercer mundo ocupando ese lugar de privilegio, los que más trabajan. Y hete aquí que hay que someter nuevamente a discusión estos temas, porque aquellos países que han reducido la jornada laboral, como Suecia a 6 horas, han tenido resultado positivo. ¿Por qué? La primera y más clara y contundente es la disminución de la siniestralidad. Es decir, nosotros aquí vivimos discutiendo, y arduas discusiones, sobre la cantidad de accidentes que hay, y lo que queremos hacer es bajar lo que le pagamos por el daño. En lugar de reducir los accidentes, todas las propuestas que dan vuelta pasan porque las aseguradoras, las ART, paguen menos al trabajador. Cuando vemos que la reducción de la jornada laboral produce una reducción de la siniestralidad, ahí tenemos un primer beneficio. El segundo beneficio tiene que ver con otro tipo de daños, el daño psicológico, y un daño que generalmente pasa desapercibido, que es cómo decae la producción en la medida que hay mayor cantidad de horas de trabajo.
Esto está estudiado, la Organización Internacional del Trabajo lo tiene claro, pero aquí es un tema que no se habla. Aquí hablamos de la desocupación, hablamos de derogar los derechos laborales, hablamos de extender la jornada, pero no de reducirla para favorecer el mercado de trabajo, para favorecer la producción, para limitar la siniestralidad. Y este es un tema clave. Perdón que lo interrumpa, pero justamente de la misma manera que podríamos decir que los países más desarrollados son los que tienen más claramente delimitada su jornada laboral, ¿podríamos decir también que aquellos países que tienen más derechos laborales garantizados son los que más desarrollo han alcanzado? Sí, ninguna duda, va de la mano. Va de la mano. Ahora bien, evidentemente no creo que sea unicausal, no creo que haya una sola causa. Evidentemente tiene que haber otras, pero es una variable a tener en cuenta. Los derechos laborales no surgen porque sí. Fíjese que en los primeros años ya del siglo XX, no nos vayamos más atrás, el trabajo estaba regulado como de sol a sol. Sí. Recién hablábamos en chiste fuera de cámara de que convenía estar en invierno porque trabajaba menos horas. En realidad el sol a sol en Argentina fue muy fuerte, tal es así que aún con la ley que estableció la jornada laboral en Argentina, para el trabajo agropecuario, para el trabajo agrario se siguió sosteniendo el trabajo de sol a sol. Un fuerte lobby en aquel momento para impedir que se aplicara la limitación a la jornada laboral. Jornada laboral que tuvo otras limitaciones, ¿no? Está el trabajo insalubre, el trabajo nocturno, y las variables también que tenemos en ese sector, como usted dice, ¿no? Las variables como el trabajo infantil en lo que es el sector agrario, muy aceptado de alguna manera, ¿no? El primer tema puesto en discusión fue la limitación del trabajo infantil y del trabajo de mujeres. Esto fue el primer avance en la materia de los derechos laborales. Porque antes, ¿cómo se entendía la cuestión laboral? Como un contrato libre donde yo pongo a su disposición mi energía y usted me paga por eso. Y todo queda librado al acuerdo. Obviamente, obrero necesitado ante el empleador, ¿qué pasaba? Ponía todas las condiciones. Fue necesario la intervención del organismo Estado para ponerle algún límite. Y comenzó con el trabajo infantil, el trabajo de mujeres y la jornada laboral. La jornada laboral fue clave, es un hito importantísimo en la conquista de derechos obreros. Por eso hay que protegerla, hay que cuidar las regulaciones y nosotros, lamentablemente, con tanto trabajo irregular, con tanto trabajo en negro, obviamente lo que menos se respeta es la jornada laboral, porque si lo tienen en negro y lo hacen trabajar las horas que quieren, no le pagan extra. Ustedes saben que hay que pagar horas suplementarias si usted excede la jornada, que las horas suplementarias, esto va para todos los trabajadores, no es obligatoria hacerlas. Las horas suplementarias no son obligatorias, salvo una crisis de la empresa, requiere que pasa algo, se está incendiando, tengo que quedarme para proteger la fuente laboral también, un ingreso extraordinario de mercadería fuera de horario, pero si no, las horas suplementarias no son obligatorias, que además deben pagarse al 50%, los días de semanas, los sábados después de las 13 horas, los domingos, los feriados deben pagarse al 100%, es decir, el doble. Esto un poco la gente lo conoce, pero a veces le cuesta hacer valer estos derechos. Le cuesta mucho. Pero existen, y cuando se termina el contrato, y esto por ahí lleva a que muchos empleadores se quejen y protestan, cuando se termina el contrato laboral, los trabajadores tienen derecho a reclamar por todo el tiempo no prescripto, 2 años para atrás, las horas extras que hicieron y que no le pagaron como correspondía. Claro, si reclama eso, si reclama los días feriados que no le dieron, si reclama todos los derechos que tiene, empieza a ver que se hace un bulto grande y salen los dueños de la empresa a decir, un juicio laboral me funde la empresa. Hubieran empezado por cumplir la ley, hubieran empezado por respetar los derechos del trabajador que tienen poniendo su energía a su servicio. Por eso es tan importante
conocer nuestros derechos, Walter. Así que, bueno, le agradecemos muchísimo su presencia aquí y vamos a seguir profundizando estos temas en las próximas ediciones de Reporter 2. Gracias.